Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Está apagado, enciéndelo. Es entrando, la puerta que está a la derecha pone micrófono. En el Evangelio de San Marcos nos relata cómo no, ahora apagado. Es en el armario. Siempre me ha molestado que se haga esto con los micrófonos, y yo lo he hecho, lo siento. Pues, en aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad, dice el evangelista San Marcos, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Claro, si tienen que andar, la sandalia es fundamental, y si se tropean, pues... Y decía, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Y todos recordábamos que cuando vuelven, vuelven felices, porque hasta los demonios les sometían. Pero eran conscientes de que la autoridad no era propia, que no era porque ellos hayan aprendido los manejos para poder echar los demonios con la gente, no. Como aquel caso que San Pablo estaba predicando y curando gente y había por allí un Simón el mago que le pidió a San Pablo que le vendiera el poder. De ahí viene el nombre de simonía, ¿no? Que es comprar las cosas sagradas, ¿no? Pues claro, ellos no lo hayan aprendido a base de verlo y hacer los trucos de magia. Ellos iban con el poder de Cristo y eran conscientes de que iban con el poder de Cristo. Conscientes de que iban con el poder de Cristo. Y cuando en cierta ocasión había algunos que estaban también predicando y curando a enfermos en nombre de Cristo, pero que no estaban con ellos, Jesús le dice, no se lo prohibáis, no se lo prohibáis, prohibáis, porque lo dicen en mi nombre. Hemos de comprender que nosotros, para poder vivir la vida cristiana, necesitamos alimentarnos del poder de Cristo. O como San José María le gustaba repetir, los sacramentos son las huellas de Cristo. Y tenemos, por ejemplo, aquí ungían con aceite. Pues eso es la unción de enfermos. Eso ya me lo decía un niño de tercero de primaria.
a mi abuelo ya han dado la unción de enfermos. Y ya, muy bien, muy bien. Claro, el niño me lo decía contento. ¿Sabes? Su abuelito estaba muriéndose y, bueno, había recibido el último sacramento. Estaba muy contento. Porque, claro, es verdad, para eso están los sacramentos, para llevarnos a Dios, desde el bautismo hasta la unción de enfermos. Entonces vamos con el Señor. También hay otro que me decía, llegó a la catequesis ahí Armando Jaleo, mejor lo he contado, no sé. Armando Jaleo, y pues siempre llegan, el equipo de 5 llega Armando Jaleo, y de 5 en 5. No se pueden recibir todos los sacramentos, no se pueden recibir todos los sacramentos. Entonces yo calmé a los otros 4 jaurías y dije, a ver, vaya, tranquilo, que ha dicho una cosa muy inteligente, pero equivocada la respuesta. Ya los otros ya empezaron a escuchar, a ver, repito. No se pueden recibir los 7 sacramentos. Y dije, ¿estás equivocado? No, porque un cura no se puede casar. Dije, bien. Ni una persona casada puede recibir el orden sacerdotal. Dije, bien. Chaval de 8 años, ¿eh? Bien, pero si una persona que está casada se muere su mujer, puede recibir el sacramento del orden sacerdotal. Pues es verdad. Digo, claro, ¿ves? Muy bien, pues saberte los 8 sacramentos, los 7 sacramentos. Bien, pues vamos nosotros a pedirle al Señor que nos alimentemos de su cuerpo y de su sangre, de ese sacramento que es el sacramento de la Eucaristía. Ese que después de lo que estaba hablando de antes, de la última cena, después de lavar los pies a los apóstoles, el Señor empezó pues el banquete pascual, la cena pascual, y les entregó ese sacramento de la Eucaristía. Tomad y comed todos de él, y haced esto en memoria mía. Como decía el Papa Juan Pablo II, y lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, representar. La Santa Misa representa, hace presente de nuevo. Tanto lo que ocurrió en la última cena como lo que ocurrió en el Calvario. Por eso, Señor, que sepamos acercarnos a la fuente de la gracia, a la fuente de la sangre de Dios. Hay unos cuadros, algunas representaciones que a mí me dan un poco de grima. Perdóname, es así. A lo mejor yo que soy un poco bruto, pero... que es un cuadro como este que tenemos aquí en el retablo, más pequeño y tal, pero que está saliendo del costado de Cristo la sangre y el sacerdote la está recogiendo en el cáliz. A mí eso no me termina de gustar del todo, no porque yo tenga nada en contra de esa expresión de fe, porque es así además, es decir, el cáliz, el vino y el agua se convierten en el cuerpo, en la sangre de Cristo. Pero bueno, ya digo que tampoco es tan gráfico el tema. Pero sí que entendamos que estamos tocando a Dios, que estamos asistiendo a ese momento donde Cristo pues se entrega por nosotros. Y cuando decimos hacer esto en memoria mía, lo dice Cristo. Es Cristo el que lo dice, haced esto, pero no como recuerdo lejano. Desde el primer momento, los cristianos son conscientes de que están haciendo lo mismo que hizo Cristo en la última cena. Y que, bueno, te puedes leer los textos de San Justino, mártir, que le escribía al gobernador de la zona lo que hacían los cristianos el día del Señor. Bueno, él le decía, el primer día de la semana, que para entonces era el domingo, pues nos reunimos y va contando lo que hace la misa, igual. Y estamos hablando del año 120. No del año 400, del año 120. Y que está, bueno, lo único que cambia, se lo expliqué a los de sexto, lo único que cambia es que el dado fraternal de la paz se hacía después de la homilía, o del credo. En cambio, ahora se ha trasladado antes de la comunión. Bueno, tiene su significado también, porque el Señor dice que no os acerquéis al altar sin hacer la paz o las paces con vuestros hermanos, ¿no? Si alguno tiene alguna trifulca o
pues dilema, pues hablarlo antes de acercarse al altar. Sí, pero sí, también puede volverse atrás, otra vez. Igual que el Papa Benedicto XVI quiso cambiar la fórmula de la consagración, en el que la consagración del cáliz, por muchos, no por todos, sino por muchos. Porque la traducción latina siempre ha sido por muchos. Y yo, de verdad, llevaba tiempo diciendo, ¿por qué por muchos, no? Entonces, el otro día, leyendo el Evangelio, cuando hablaba el Señor del pecado contra el Espíritu Santo, que es no querer reconocer el perdón de Dios, cuando se lo dice a aquellos que están viendo cómo Jesús ha curado al paralítico, pero antes le ha dicho, tus pecados te son perdonados, el que no se arrepiente, es decir, que no acude a pedir el perdón a Dios, pues está pecando contra el Espíritu Santo. Y ese se condena. Por lo tanto, por muchos, yo lo interpreté en ese momento porque hay gente que no quiere recibir los frutos de la pasión y muerte del Señor. Y resurrección, perdón, también. Que no es exclusivo de los pocos, sino que es que hay gente que se margina, se separa, que no quiere. Por lo tanto, esa sangre de Cristo cae en tierra. Señor, que nosotros sepamos asistir con esa fuerza, con esa claridad a ese misterio del amor de Dios que es la Eucaristía. Nuestro Salvador, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos. Hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. El otro día, hablando con un padre del colegio, que estuvo aquí en un retiro, pues en el primer trimestre del curso, salió el tema de la liturgia, no sé por qué, la conversación. Dije, hombre, pues mira, y me dijo, no, yo este libro ya lo he leído y este otro. ¿Tal? Dije, seguro que no conoces estos libros. Me dijo, pues efectivamente no los conozco. Digo, mira, te los recomiendo porque este Jean Corbon, o Corbon con B, Jean Corbon, es un sacerdote de origen francés, pero que vivía en el Líbano. Y cuando se empezó a redactar el Catecismo de la Iglesia Católica, que por cierto, el título del apartado de los sacramentos es la celebración del misterio de Cristo, no es otro nombre bonito, no, la celebración del misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo es pasión, muerte y resurrección, y ascensión. Por lo tanto, el bautismo se está celebrando el misterio de Cristo. En la confirmación igual, la penitencia, en la Eucaristía, por supuesto, pero también en la unción de enfermos, también en el matrimonio o en el orden sacerdotal. Es Cristo. Bueno, pues este hombre, Jean Corbon, le encargaron la parte de la oración. Como él estaba en el Líbano, la parte oriental, siempre la Iglesia oriental ha sido más mística, pues no es así. Y además, como él era de origen francés, pues le encargaron la parte, que redactara la parte, después pasaba a la comisión de cardenales, que revisaban, corregían, lo que fuera. Pero bien que la parte que le entregaba él, con dificultad, porque era la primera guerra del Líbano, y para mandar los papeles a Roma tenía que salir una barca fuera de las aguas libanesas, por lo menos fuera del puerto de Beirut, acercarse a un barco que estaba fuera, que se llevaría el correo, otro tipo de correo también, pero también llevaba estos hacia Roma. Pues al contemplar lo que estaba aquel hombre escribiendo, le dijeron, pues mira, vas a escribir también la parte dedicada a los sacramentos.
Jean Corbon. Esto lo contaba el que fue secretario de la comisión redactora del Catecismo de la Iglesia Católica. El presidente era el cardenal Ratzinger, pero el secretario era uno que después fue cardenal arzobispo de Viena, que acaba de jubilarse al cumplir 80 años. Pues entonces esto fue a su entierro y funeral al Líbano y lo contaba en la homilía. Pues, ¿qué quiero decirte con esto? Que simplemente no es un banquete, celebramos ahí una comida fraterna, una cosa muy bonita, tal. No. Es sacramento memorial de su muerte y resurrección, sacramento. El sacramento es la traducción al latín de la palabra griega misterio. El misterio de Cristo, como te decía antes, es el título de la parte del catecismo dedicada a los sacramentos. Estamos tocando en cada uno de los sacramentos, cuando te acerca a confesar, cuando te acerca a comulgar, cuando llevas a tu hijo a bautizar, estás tocando ese misterio de Cristo. Es decir, mysterium no es simplemente algo oculto, es algo grandioso que se entrevé entre la bruma de los hechos humanos, es decir, naturales. Igual que el sacramento, pues es, después os cuento esto, pues es la palabra latina. Entonces, misterio de Cristo es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Bueno, la vida entera de Cristo. Dios y hombre. Estamos tocando. Señor, que nos acerquemos con esa necesidad tan grande de recibir de ti toda tu fuerza, toda tu vida, toda tu sangre. Y a veces se lo explico a los chavales, digo, mira, tú, Cristo te abrió una cuenta corriente en el banco de valor incalculable. Cuando digo infinito se pierde. De valor incalculable. Tú vas a misa y sacas todo lo que puedas, porque no se va a agotar la cuenta. La Iglesia te pide que al menos vaya los domingos y fiesta de guardar, porque es lo mínimo para alimentarte de esa fuerza de Cristo, de esa sangre de Cristo. Pero bueno, también puedes ir todos los días y puedes recibir todo eso, porque nunca se va a agotar. Te decía antes que cuando estaba estudiando en Roma, en el seminario de la prelatura, como estábamos muchos, hubo que habilitar algunas habitaciones con litera. Entonces, yo recién llegado, me dijeron a la litera. Estamos en la habitación, un chico catalán, ya es sacerdote y vive en Ecuador, otro filipino, que no me acuerdo quién era exactamente, y yo. Y al cabo de una semana nos echaron al filipino y a mí, porque el pobre catalán, el pobre español, no podía dormir, porque el filipino roncaba, yo no me enteraba. Pero es que yo por las noches hablaba, y hablaba de las asignaturas que estaba estudiando. Entonces el pobre hombre, que estábamos además en el mismo curso, escuchaba además en latín, perfectamente, Sacramentus es res sensibus sujecta, cuidad instituciones, y entonces el pobre decía, ya empezamos con los sacramentos, a ver, venga, escucha, porque yo estaba repitiendo por la noche y además en latín. El pobre hombre dijo, yo no duermo, y nos echaron. ¿Me te das de acuerdo de eso, de que el sacramento es algo sensible y eficaz, signo sensible y eficaz de la gracia? Eficaz, porque si yo me subo encima de un cartel que pone a Madrid, no me lleva a Madrid, pero el sacramento sí me lleva al cielo, sí me lleva a Dios. Signo sensible y eficaz. Y cada uno, es decir, el pan y el vino, pues son signos sensibles y eficaces, porque se convierten en el cuerpo de la sangre. En el sacramento de la penitencia, cuando nos confesamos, y esos actos del penitente, que está también el dolor, el arrepentimiento y el manifestar los pecados al confesor, es signo sensible. Pero también escuchamos, y yo te asuelvo, que es Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, que nos alimentemos, que acudamos a los sacramentos con ese deseo de recibirte, de participar de tu misterio, de que a través de las cosas sensibles llegamos a la realidad sobrenatural.
a esa realidad sobrenatural que nos sobrepasa. Cuando estaba estudiando en Roma, ya que estamos hablando de mi época romana, yo estudié en el bachillerato francés y además, por desgracia, entre comillas, un vecino puerta con puerta de mi casa le gustaba mucho francés, había mucho francés y se ofreció a darme clases particulares de francés gratis, con lo cual yo también tenía que ir a clases de francés gratis, con lo cual sabía bastante francés, ya se me ha olvidado todo, pero bueno. Entonces llego allí a Roma y ya estaba yo trabajando en mi tesis doctoral y tal y cual, y me dijeron, oye, ¿te importaría? Porque hay uno que está también haciendo la tesis doctoral en teología. Yo estaba en filosofía, de hecho me vino muy bien porque estaba estudiando un autor francés, leía los libros en francés y estupendo. Pero me dijeron, mira, es que este está haciendo la tesis en teología, está un poco atrasado y sería bueno que leyera este libro, pero está en francés y a él le cuesta más. Entonces, si tú se lo puedes traducir, no entero, estas páginas, pero por favor no le digas nada, estupendo. Entonces, pues estuve traduciendo bastantes páginas del libro en francés que no me costaba nada. Todavía me recuerdo que estaba yo en segundo de la ESO, en el Colegio de La Salle, y estaba haciendo unas pruebas para un concurso que teníamos después en la clase de francés, que no estaba el profesor, que era el director. Entró el director, me vio haciendo eso y me dijo, a tu casa. Y no vuelvas hasta que no traduzcas estas 30 páginas del libro de francés. Claro, yo llegué a mi casa y antes de que llegara mi padre las había traducido, pero rápidamente, para evitar cualquier problema que después hubo. Pero bueno, ya tenía por lo menos las 30 páginas traducidas. Y no me costó nada traducírselas. Y era un libro francés que explicaba que la vida sobrenatural no es algo que destruye la naturaleza humana, sino que es algo necesitado de la naturaleza. No es que la naturaleza humana sea incompleta, pero que si le viene a la naturaleza sobrenatural, le viene estupendamente, la eleva y la perfecciona. Todo esto a base de páginas, de artículos, de un profesor, de otra cita de un libro, todo esto traduciendo eso. Y me quedé mucho con ese tema, y eso que yo iba por filosofía, no iba por teología, aunque había estudiado también el bachillerato de teología, pero los sacramentos, la vida sobrenatural no se impone a la naturaleza humana, no la destruye, no la fuerza, no la, por decirlo así, no la violenta, al contrario, la perfecciona y la eleva, y la eleva. Y los sacramentos nos elevan a esa vida de la gracia, a esa vida de Hijo de Dios, a esa vida de Jesucristo, porque en el fondo, cuando nos acerquemos al cielo, pues el Señor, nuestro Padre Dios, verá en nosotros a Jesús, a su Hijo amado. Vamos a pedirle al Señor que aprendamos a valorar el sacramento, especialmente el culmen. El culmen es el sacramento de la Eucaristía. El culmen es el sacramento de la Eucaristía, tanto en la celebración de la misa como en la oración ante el Santísimo. Antes alguien me hablaba de que haya fallecido un familiar suyo. Me vino a la cabeza, al paseo no se lo dije porque me despisté con otra cosa, ¿no? Pero vosotros rezamos el rosario en familia, con lo cual ganáis indulgencia plenaria. Vosotros hacéis el Vía Crucis siguiendo las escenas, uno de vosotros, siguiendo las escenas Vía Crucis, ganáis indulgencia plenaria. Hacemos una oración media hora antes Santísimo, expuesto en la custodia, ganáis indulgencia plenaria. Una al día solo, es decir, no te valen 3. Una. Pero bueno, confesándote y comulgando en la semana. Pero eso sí, puedes aplicarla también por un difunto. El otro día, en ese momento no se lo dije a esta persona, pues que me oiga, me está oyendo, lo puede pensar y aplicar si quiere. Si quiere, esa indulgencia plenaria con confesión y comunión en la semana. Y después, pues la continuación de la misa. Cuando tenemos una exposición al Santísimo, como estamos teniendo estos días, o como pues cuando pasas por delante de una iglesia
y haces una visita al sagrario. Una visita al sagrario. Eso lo cuenta Edith Stein, filósofa, por tanto, colega, que ella se convirtió al catolicismo leyendo a Santa Teresa una noche que fue a pasar con un matrimonio de amigos suyos, también discípulos de Husserl, y que pues estaba con ellos en la casa, y pues en vez de leer se fue a la biblioteca y encontró un libro que era la vida de Santa Teresa, y se convirtió así, judía, pasó a ser católica. Bueno, pues ella contaba que cuando ya conversa, pues fue a una iglesia a rezar, pues medio de la iglesia oscura, medio oscura, tal, vio que entraba una persona, una señora mayor, bueno, cargada de bolsa de la comida, de cosas de compra, y que se iba delante del sagrario y se ponía a rezar. Y que dice, bueno, veía en esa mujer esa paz, ese saber que allí hay alguien con el que yo puedo hablar y que puedo expansionarme y desahogarme, lo que sea. Dice, eso yo no lo he visto en la religión judía, porque había alguien. No, ten en cuenta otras cosas de la religión judía. Perdón. Vamos nosotros a pedirle al Señor que también sepamos prolongar durante el día, cuando pasemos por delante de un sagrario, cuando pasemos a una iglesia, a lo mejor no podemos parar, pero sí con la mente y corazón, o cuando estamos trabajando y sabemos que la iglesia que está enfrente, pues allí está el sagrario. Y podemos dirigirnos a ese sagrario. San José María decía que a veces en las noches que no podía dormir, en vez de levantarse y ponerse a leer las noticias o lo que fuera, o no sé, pues en la cama iba repasando los distintos sagrarios de los centros del Opus Dei por el mundo. Evidentemente los que conocía, pero bueno, también se imaginaba, pues en tal ciudad hay un centro del Opus Dei o un centro de las chicas, que sea, pues ponía, iba a ese sagrario y hacía oración. Pues tú estás trabajando y puedes tener delante una iglesia o una cuadra, como dicen en México, una iglesia y saber que hay un sagrario. Pues también puedes levantar a veces un poquito la cabeza a esa dirección y dirigirte al sagrario. Ser almas de Eucaristía. Alma de Eucaristía. San Juan Pablo II, en su última encíclica, la Iglesia vive de la Eucaristía, Ecclesia de Eucaristía, las palabras latinas, la Iglesia vive de la Eucaristía, pues él recordaba tantos momentos y cómo tantas veces se acercaba al sagrario y como Juan recostaba la cabeza sobre el pecho del Maestro para encontrar apoyo, consuelo, ayuda. Pues hombre, también nosotros necesitamos eso, ¿verdad? También necesitamos ese sostén, ese apoyo del Señor que está en el sagrario. Esa encíclica decía el Papa, María es mujer eucarística con toda su vida y hay una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María, las palabras del ángel, y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. Qué bonito es eso, ¿verdad? Y qué real, porque cuando tú dices amén, recibes el cuerpo del Señor. Y ahora cuando la Virgen María dijo, hágase mi fiat, dentro de ella el verbo se hizo carne. Pues pídele también ayuda a la Virgen cuando vayas a comulgar, por la comunión espiritual o como quieras, pero pídele ayuda para que también ella sea capaz de ayudarte a recibir con ese provecho, con esa necesidad y con ese aprovechamiento a Jesús que le recibimos en la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.